ahora le damos la bienvenida a Daniel Parra, director de planeación de Metro Cali. Daniel es ingeniero industrial de la Universidad Autónoma de Occidente y magíster en administración de la Universidad del Valle. Con más de 18 años de experiencia en movilidad, logística y transporte, gerenciando empresas de transporte público urbano e intermunicipal durante los últimos 13 años, ha sido profesor universitario en la Universidad del Valle, la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad Cooperativa de Colombia. Fue subsecretario de Movilidad y secretario de Tránsito y Transporte de la ciudad de Palmira. Ha liderado proyectos de movilidad activa, de pacificación del espacio urbano, líder del proyecto de transformación de movilidad para la ciudad de Palmira con la intervención del transporte público en alianza con la GIZ y el BID. Vale, muchas gracias. Bien, ¿cómo funciona esto? Okay. Nosotros, desde Metro Cali, nosotros somos un sistema integrado de transporte masivo o somos un sistema que tiene diferentes medios de transporte. Yo quiero arrancar este ejercicio en el que nos acompañó GIZ y AFP, JPF, perdón, en la implementación o potencialmente en la implementación de un instrumento de captura de valor. En nuestro caso comparamos la plusvalía y la valorización. Como decían ahora, son instrumentos, digamos, relativamente complejos de captura de valor, pero que pueden ser interesantes dependiendo de los contextos. Cada contexto tiene sus particularidades y nosotros pues acá vamos a presentar la particularidad que tenemos en Cali. ¿Listo? Yo quiero arrancar contextualizando aquí pues agradecimientos al equipo de GIZ que siempre ha sido muy diferente con la ciudad, con nosotros en el acompañamiento, al equipo de JFP Asociados que también estuvo constantemente trabajando con nosotros en el ejercicio. Quiero contextualizar cuál es el sistema. Nosotros como sistema masivo tenemos dos grandes elementos. Por un lado tenemos el SITM, perdón, que está compuesto por los vehículos articulados, los vehículos pretroncales o padrones que llamamos y los vehículos complementarios que son realmente bucetones. Y tenemos nuestro cable. Nosotros tenemos una cobertura espacial del territorio cercana a los 89.3%. Estamos ahí avanzando en un par de obras que nos van a llevar un poco más allá. Tenemos 48.9 kilómetros de corredores troncales, que son los que están marcados en esta diapositiva. Estamos trabajando en cerrar este corredor que es el actualmente que está en construcción o en licitación realmente esta última parte. Tenemos 431 kilómetros de corredores pretroncales y alimentadores que son carriles mixtos de toda la ciudad. Tenemos 62 estaciones construidas, 4 terminales cabeceras y 3 terminales intermedias. Nosotros estamos en un sistema de transporte que tiene 792 buses, no lo coloqué allí, pero es los números de buses que actualmente tenemos. ¿Cuáles han sido nuestros retos o cómo nosotros nos enfocamos? Lo primero es que en el ejercicio que nosotros hemos venido trabajando en el transporte masivo, nosotros tenemos un enfoque que ha ido cambiando en el tiempo. Hoy nuestro enfoque está en el usuario, ¿cierto? En el cliente, en tratar de identificar cuál es la necesidad de ese usuario, cómo se mueve el usuario dentro del sistema, cómo se mueve dentro de la ciudad. Esto obviamente está asociado a una racionalidad técnico-económica, es decir, a tratar de mantener un balance entre esa necesidad que tiene el usuario y la disposición o la oferta que nosotros ponemos en términos de kilómetros, vehículos, rutas, todo lo que tenga que ver con la oferta. ¿Listo? No desconocemos que tenemos unas competencias de mercado, unas competencias, algunas que son del calibre legal y otras que son ilegales, ¿cierto? Y eso son competencias que le pesan al sistema, a pesar de que el sistema es el más robusto de la ciudad, pues esa competencia roba pasajeros, esa competencia está sobre los mismos corredores y de alguna u otra forma, pues es una competencia directa. Y obviamente venimos en una cuarta línea en la que nosotros hemos logrado entender que el sistema de transporte de la ciudad
no solamente se puede quedar limitada al sistema integrado de transporte masivo, sino que debe existir una complementariedad. Pero para poder llenar todos esos espacios, pues obviamente nos vemos abocados a una presión económica bastante fuerte. Y ahí es donde entra el ejercicio de la situación que nosotros tenemos. Y es, ¿cómo pensamos el sistema hace 16, 17 años? Pensamos que el sistema iba a tener una demanda de 960,000 pasajeros, pero la demanda, si a mucho, ha llegado a 500,000 pasajeros históricamente. Entonces, ese déficit, evidentemente, pues pesa demasiado en el sistema. Y eso, digamos que lo hemos visto más exacerbado en los últimos años, por pandemia, pero también por paro. Y es que el estallido social trajo una condición para el territorio bastante particular y ustedes escuchaban ahora que Transmilenio ha logrado más o menos volver a los niveles de antes de pandemia. Nosotros no. La ciudad cambió, el territorio cambió, la forma como se mueve dentro del territorio cambió y ha sido muy difícil poder lograr recuperar la demanda. Entonces, nosotros al cerrar el 2023 recibimos el sistema con 261,000 pasajeros día hábil y teníamos 700 y piola de buses. Entonces, es una presión económica muy fuerte, producto de una estimación que nunca se ha cumplido. Entonces, eso pues obviamente lo que nos lleva es a una situación de insostenibilidad. Y esa situación de insostenibilidad es la que nosotros venimos trabajando y es ahí en donde comienzan los instrumentos de captura de valor a jugar un papel que puede ser importante. ¿Cómo estábamos nosotros y cómo estamos en este momento? En diciembre de 2023 teníamos una demanda más o menos de 265,000 pasajeros, hoy estamos en 311,000 pasajeros. Teníamos 567 vehículos operando más o menos, versus 613 vehículos que hoy están más o menos en la hora pico, en la hora de máxima demanda, ¿cierto? Porque aquí no salen todos los vehículos, como en un modelo tradicional de TPC, que salen todos los vehículos todos los días a hacer las vueltas. Acá no, acá dependiendo de las horas, de las franjas horarias del día, hay un comportamiento diferente. Nosotros colocamos en 2023 había 106,000 kilómetros que se estaban colocando en oferta, hoy estamos llegando a los 120,000 kilómetros. Unos días más, unos días menos, dependiendo pues de la complejidad de los planes operativos de servicio. Un IPK de 2.4 versus un IPK que tenemos en este momento de 2.6. Hemos ido haciendo un plan de recuperación que ha permitido ir fortaleciendo al sistema. Una tarifa técnica anual que estaba en los 5,133. Hoy tenemos una tarifa técnica que está un poco más elevada, evidentemente estamos colocando más kilómetros y eso obviamente cuesta más, pero la brecha del diferencial, que ya se les voy a mostrar, pues se ha disminuido y eso es importante para nosotros en términos económicos. ¿Listo? ¿Cuánto llega el déficit? Nosotros en agosto íbamos con un déficit de 150,000 millones de pesos. ¿Cómo se ve eso? Particularmente en Cali, cómo funciona ese fondo de estabilización. El fondo de estabilización nuestro, la tarifa técnica, como les dije, estaba más o menos alrededor de los 5,624, el usuario paga 2,900 pesos. El diferencial de esa tarifa, esos 2,700 pesos, pues debe ser cubiertos por un fondo, que es el famoso Fondo de Estabilización y Subvención de las Tarifas. Esos fondos tienen, en el particular de Cali, tienen unas fuentes reorientadas. ¿Qué son fuentes reorientadas? Nosotros, para poder cubrir ese déficit económico, mediante acuerdos, se han adoptado diferentes fuentes que permiten alimentar ese fondo. Eso lo conocemos internamente dentro del territorio como las fuentes reorientadas del FESDE, que es el Fondo de Estabilización y Subsidio de la Demanda. Entonces tenemos la tasa por congestión, que es pues, el pico y placa, ¿cierto? Dicho de otra forma. La explotación económica de estacionamiento en vía pública, que no la estamos utilizando. Estamos también en proceso, esto es otro instrumento para poder alimentar este fondo de estabilización. La contribución por estacionamiento en vía y fuera de vía, que es otra modalidad, ¿cierto?
el impuesto de circulación de los vehículos de transporte público. Aquí están taxis especiales, TPC, derechos de tránsito, que son trámites generales, participación en el impuesto sobre vehículos, la participación en plusvalía, de la que vamos a hablar ahora, pero esta es de obras privadas, y otros aportes que finalmente terminan siendo los ingresos corrientes de libre destinación que alimentan todo ese déficit que no se logra cubrir con estos elementos. Eso es más o menos la situación a grandes rasgos. La participación de esas fuentes es más o menos esta proporción que está acá. Y digamos que esa es como la situación de panorama general de lo que es el sistema. Esto cómo funciona en la realidad, este ha sido nuestro comportamiento. ¿Y qué estamos viendo? Y es que en 2019, el 66% de la tarifa o del costo del sistema, que está en 433.000 millones de pesos, era cubierto por la tarifa usuario. Hoy estamos en el 54%. Y lo que estamos buscando de alguna otra forma es poder llegar a disminuir el recurso de libre destinación que tiene que ir a llenar esos vacíos que no tienen presupuesto. Ahí es donde cobra importancia este tipo de instrumentos de captura de valor. ¿Cuál es nuestro reflejo? Pues evidentemente tenemos una insostenibilidad económica que está siendo reflejada en ¿qué? En una baja demanda, no la hemos logrado recuperar. Esa baja demanda nos impacta fuertemente, ¿cierto? Porque teníamos dificultades en la operación, porque el diseño operativo no estaba funcionando correctamente, hay un crecimiento del parque automotor, bueno, diferentes condiciones muy propias del territorio. Nosotros tenemos un costo de operación que es diferente de pronto a otros sistemas. Y es que, por ejemplo, el costo del CAPEX se lo traducimos todo a la tarifa. Los patios, la flota, todo fue directamente a la tarifa. Entonces, termina el usuario pagando por elementos que no son de la operación propiamente. Y eso hace que el sistema sea muy costoso. Eso nos ha metido en unos problemas de insostenibilidad en el tiempo, pues porque el costo del sistema es muy alto, por el costo del kilómetro, porque es muy alto. ¿Listo? Y obviamente, otro lío es que los recursos de libre destinación son discrecionales de cada gobierno. Y esa discrecionalidad de cada gobierno, pues hace que en el momento en el que el alcalde diga, no, esos recursos no van para el sistema, pues entonces el sistema automáticamente se tiene que replegar. Tiene que quitar oferta porque si no, entonces no tiene cómo cubrir. Y eso obviamente, pues no es una situación deseable en transporte. Ese tipo de generadores o estos tipos de elementos, problemas, pues hacen que nosotros tengamos una insostenibilidad y que vengamos trabajando precisamente en nuestro plan de fortalecimiento de cara a ¿qué? A lograr disminuir esa necesidad o esa dependencia de recursos de libre destinación. Esa necesidad de que las fuentes reorientadas, lo que les colocaba por acá, alcancen para que el recurso de libre destinación sea mucho menor. Entonces, ahora sí, ¿cómo podemos aprovechar las diferentes opciones que tenemos? Entonces, tenemos instrumentos de captura de valor. En el caso nuestro, nosotros lo que hicimos a través de la GIZ y el consultor fue construir, identificar 3 predios sobre un corredor. Entonces, se identificó un predio en el sector 1, que era la fase 1, que es un sector más o menos comprendido en esta parte. La fase 2 es esta parte y la fase 3, que es la que vamos a construir o está en proceso de licitación la construcción. De este proceso se identificó que aquí había un hecho generador que era muy importante, y me voy a acercar aquí un poco, que era muy importante para nosotros, que podría ser generador de plusvalía o de valorización, con una característica, y es que esto es una obra pública. Aquí hay una característica diferente, y es que esta es una obra pública, la genera el mismo sistema. No es una obra de crecimiento, no es un plan parcial, no es un plan especial, no es un hecho generador del privado,
sino que es un hecho generador desde nosotros mismos como ente gestor. Eso nos llevó a, digamos, priorizar que el ejercicio de análisis lo hiciéramos sobre la construcción del tramo 3 de la troncal oriental. ¿Qué es ese tramo 3 de la troncal oriental? Entonces es la construcción de este corredor, que es la construcción de en una sección vial discontinua, es coger y organizar los carriles, armar el troncal y completar ese anillo troncal que tenemos, troncal oriental, que arranca pues en el norte oeste de la ciudad y va hasta el sur oriente de la ciudad. Digamos que actualmente nosotros tenemos este ejercicio publicado en página por un valor de 143.000 millones de pesos, que es lo que esperamos adjudicar en lo que queda de este año, con unos plazos de ejecución de 5 meses de preconstrucción y 18 de construcción. Y aquí hay algo muy importante, y es que esta fase de preconstrucción para nosotros es clave en el ejercicio si vamos a hablar de la plusvalía. ¿Listo? Y ahorita les cuento por qué. Entonces, analicemos las características del hecho generador a través de los dos instrumentos: la contribución por valorización y la participación en plusvalía. Entonces, nosotros tenemos, o resalto, 3 grandes elementos, y es que ambos instrumentos pasan por consejo, con una gran diferencia entre el uno y el otro, que era lo que hacía referencia inmediatamente anterior, y es que el primero se puede hacer posterior, la valorización se puede hacer posterior, mientras que la participación en plusvalía, por un decreto propio del distrito, exige que 3 meses antes de la construcción el proceso ya haya pasado por consejo. Y esto es importante y no es menor. No es menor en la utilización de los instrumentos. ¿Por qué? Porque en el 1 usted puede aplicar la valorización posterior al hecho generador. Mientras que en la plusvalía, la planeación le exige que usted lo haga antes del hecho generador. Otro elemento en la comparativa de lo que se hizo en los instrumentos fue que el costo total de la obra más un 30% puede ser cubierto en valorización. Mientras que en la plusvalía se habla sobre el 40% del potencial incremento del valor. Y aquí hay algo que queda ahí sobre los tubulares, y es que es potencial incremento del valor. Y ahí hay una especie de zona gris, por decirlo de alguna forma. Otro elemento, y es la exigibilidad. Y es en el instrumento de contribución por valorización, es un instrumento que te puede apoyar al CAPEX, es decir, paga obras, inversión. En participación por plusvalía, no necesariamente. No necesariamente. Y aquí hay otro elemento, y es que ¿en qué momento se puede ejecutar eso? En la contribución por valorización es cuando se hace el acuerdo, se logra el acuerdo, se hace la ejecución, es decir, se va para cobro. Mientras que en la plusvalía, que era la crítica que hacía hace un rato, es que la plusvalía solamente se logra cuando hay una transacción del bien o cuando hay una solicitud de una nueva licencia. Aquí es donde se vuelve difícil proyectar en el tiempo la plusvalía. ¿Listo? Ahora, vamos a analizarlo sobre el hecho generador. Lo primero que se hizo, o lo primero que el equipo consultor hizo, fue identificar cuáles características pudiesen ser valoradas en unas zonas proxy. Entonces se identificaron 2 zonas proxies, una en el norte de la ciudad con características similares y otra en el sur de la ciudad, incluso contigua a la zona del hecho generador, ¿cierto? Que son zonas similares. Allí se identificó, digamos, que hay unas distancias promedio de 679 metros y de 715 metros. ¿Qué son estos metros? Es el área
potencial de influencia de la plusvalía, en donde el buffer que se aplicaría para determinar cuáles son los predios que están afectados por el ejercicio de plusvalía. Ahora, aquí existe un reto, y lo venimos hablando desde esta mañana, y es cómo está la información catastral, cómo está el historial y qué tan buena es la información. Ahí hay un reto adicional, porque si la información no es fidedigna, no está actualizada o no es buena, pues vamos a tener digamos, una barrera adicional. ¿Listo? De hecho, nosotros en parte nos enfrentamos a esa barrera. Veamos ahora el instrumento, vamos a compararlos, o en el ejercicio se hizo una comparativa entre los dos instrumentos. En la contribución por valorización, digamos que hay tres grandes momentos, bueno, en ambos hay tres grandes momentos. Hubo un primer momento que era el alistamiento, que es la justificación y la presentación de ese proyecto ante consejo, la aprobación, la base gravable, y aquí en este tema de la base gravable hay dos formas de hacerlo. O sea, lo aplicas a todos los predios, ¿cierto? Que es cuando digo, voy a hacer esta obra y en todos los predios de la ciudad los afecto por esa valorización, o lo considero como un beneficio local. Y ahí es donde el buffer o el área proxy de la obra o del hecho generador es el que se ve, digamos, aplicado. En este caso, se fue por beneficio local, y los predios que potencialmente quedan grabados son 30.414. Una vez se apruebe, esto debe ir a la liquidación de la contribución y ejecutoria del acto de liquidación. ¿Qué es eso? Es cuando a usted le llega en su recibo predial el desprendible de valorización. Digamos que en la práctica para el usuario de a pie. Y obviamente eso lleva a un ejercicio de cobro que ya, pues digamos que pasa por un procedimiento normal, y ya cuando se vencen términos, pues entra a otro tipo de procedimiento. Pero digamos que a grandes rasgos, ese sería como la metodología. Recuerden algo, y es que en el ejercicio planteado se habla de que era un beneficio local, es decir, se afectan solamente los predios, los 30.000 predios que estaban alrededor de la obra. Y aquí tenemos dos opciones: o distribuimos todo el costo de la obra, o distribuimos una parte razonable. Entonces se hicieron esos dos escenarios sobre el ejercicio de valorización. ¿Cuáles fueron los resultados? Y aquí están los dos escenarios. Si se hace la distribución de todo el valor de la obra más el 30% potencial, que esos son los 183.000 millones, pasan, digamos que la contribución es esta. Este es el grupo y esta sería la contribución. Pero miren lo que pasa, por ejemplo, en el estrato 3. El estrato 3 termina pagando más que el estrato 4 y 5. ¿Por qué? Por la distribución. Y ahí entonces, eso es un ejercicio que resulta más o menos, termino diciendo, es inequitativo. Es parte de la metodología, ¿no? Entonces, en Cali no existe, digamos, un ejercicio que limite cómo se aplica la contribución por valorización. Y en ese caso, o para este caso de estudio, se tomó, me voy a volver, se tomó un referente de aquí de Bogotá, que es el acuerdo 724, en donde dispone que el predio residencial, la valorización no puede superar una vez el valor del impuesto predial, y en predios no residenciales la valorización no puede superar 2.5 veces el impuesto predial. Esto es la aplicación de la razonabilidad del impuesto o del ejercicio, del instrumento. Ese resultado se ve a este lado de acá.
en donde lo que se hace es que se limita al valor de la razonabilidad. Y el resultado fue que el máximo que se podría llegar era de 53.395 millones a través del instrumento de valorización aplicado en esta obra pública. ¿Listo? Vámonos entonces a la participación por plusvalía, que es el otro instrumento de captura de valor. Lo primero es que hay un ejercicio de tiempo importante, y es que debemos presentar, por ejemplo, en la hoja de ruta que a nosotros nos queda por delante, nosotros debemos de presentar entre diciembre y febrero este ejercicio al Consejo para poder surtir el trámite de cumplir los 3 meses antes de inicio de obra. Esto es importante. ¿Por qué? Porque esa es nuestra ruta de acuerdo a nuestro acuerdo distrital. Entonces, pasa por Consejo y llega a la liquidación. Aquí va un acto administrativo que liquida y ejecutoria hace la ejecución del acto. Pero el cobro, y aquí es donde viene la parte, digamos, compleja o difícil de proyectar en el tiempo, es que ese cobro se hace solamente ejecutable cuando existe una transacción con el bien, o cuando un privado levanta la mano y dice, yo voy a hacer una obra, entonces venga, yo le pago su plusvalía. Pero tengan presente que este hecho generador es una obra pública. Entonces aquí solamente nos quedan las transacciones de los predios. Y cuando hablo de las transacciones de los predios es la construcción, el apartamento que yo voy a transar con él en 5, 10, 8 años. En ese momento solamente se puede hacer el cobro de la plusvalía. ¿Cuáles fueron los resultados de la aplicación? Bueno, esto es lo que acabo de decir. Por los tiempos que nosotros tenemos, que es algo particular del distrito, ¿no? Acá también se llevó a 2 escenarios. Analizando las áreas proxies, ¿cierto? Y la aplicación de la valorización se hizo en 2 momentos. De forma discreta, sobre todo el área de influencia, pero también se identificó cómo en diferentes puntos de la ciudad se había cambiado su valor cuando hay obras o no del sistema troncal o del mío. Entonces, esto llama bastante la atención, el resultado ya se los voy a mostrar, por el impacto que tiene en estratos altos. Y recordando que el instrumento de plusvalía pues puede cubrir hasta el 40% del potencial incremento del valor. El resultado de los 12 escenarios es el siguiente. El primero es en las áreas proxies, o sea, utilizando la metodología de las áreas proxy, el potencial de recuperación de la plusvalía es de 49.610 millones de pesos. Pero recuerden que eso se va a dar en un horizonte de tiempo incierto, que es uno de los puntos digamos, de gestión allí. El segundo potencial, que era el recaudo de absorción de los predios, teniendo en cuenta no las áreas proxy, sino cómo habían impactado las obras cuando en el antes y el después de las intervenciones del sistema, cómo cambia el valor del predio. Y aquí resultó interesante lo que pasa con los estratos 5 y 6. Y es que hay una percepción de que cuando el sistema interviene sobre estas áreas, pierden valor. Más o menos fue el resultado. Y el potencial a través de ese instrumento fue de 13.962 millones de pesos. Entonces, esto digamos que de alguna u otra forma lo que nos muestra aquí, la idea no es decir que el instrumento es malo o es bueno, no. Sencillamente tenemos un instrumento, hay un ejercicio muy importante, muy juicioso que se ha trabajado conjuntamente con GIZ y de hecho lo que buscamos es seguir adelante con el instrumento porque nosotros, en particular Cali, la fuente
plusvalía es una fuente que ya está reorientada 100% hacia nosotros. Es decir, todo lo que llegue por plusvalía al distrito va para el sistema, va para fuente FESDE. Entonces, a nosotros nos parece importante el instrumento y utilizarlo. Es un poco la práctica, es poder llegar a utilizar el instrumento, darle valor, no dejarlo morir ahí. Hoy nosotros estamos recibiendo ingresos por plusvalía. Este año fueron 8.000 millones de pesos, si mal no recuerdo. Pero como ese efecto de la plusvalía es variable en el tiempo, las proyecciones son muy inciertas. Y eso pues digamos que trae unos riesgos para la planeación. Y ese es parte de lo que tenemos que seguir trabajando. Entonces, más o menos esos son los resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y antes de la pregunta que surjan, un aviso informativo. Como todos cuidamos el medio ambiente, los invitamos a que devuelvan estas portaescarapelas con el cordoncito, ya que son reutilizables para los diferentes eventos que se desarrollan desde la GIZ. Entonces, por favor, al final devolverlos. ¿Alguna pregunta? Gracias. Muchas gracias, Viviana Tobón, Secretaria de Movilidad de Medellín. Creo que es más una reflexión y una pregunta si lo han pensado, porque cuando uno mira la presentación extraordinaria, en las primeras diapositivas queda una reflexión de que si lo que tiene el sistema es un problema de ingresos tarifarios. O sea, todos los sistemas tenemos problemas. Claro, pero es que ahí es donde da mi reflexión y terminaría con la pregunta, porque cuando uno mira los buenos ejercicios de otros sistemas de otros países, pues se habla, digamos, de la buena práctica de diversificar las fuentes de ingreso, que sean ingresos tarifarios, fondos públicos y fuentes alternativas. Pero el problema es que aquí tenemos un problema en los sistemas estructurales de ingresos tarifarios. Entonces, esa sería como mi reflexión y mi pregunta es, ¿por qué es que pareciera que nunca van a alcanzar todas las posibles fuentes alternativas para cubrir un sistema que no está cerrando desde los ingresos? Si dentro del planteamiento que están haciendo en Cali están buscando la manera de subir esos ingresos, corrigiendo los problemas de estructuración e implementación que tiene el sistema. Varias cosas. Nosotros nos hemos trazado un plan de recuperación y fortalecimiento. Indudablemente lo que buscamos es cómo cerrar la brecha del FESDE, es decir, cómo lograr que el ingreso producto de la tarifa cubra el mayor porcentaje del costo del sistema en general, para no tener que ir a pedir los ingresos corrientes de libre destinación que generan muchísimo ruido y se vuelven muy difíciles de estar, vea, ayúdeme, porque si no, entonces no voy a, sino solamente depender de las fuentes que ya están reorientadas. Evidentemente, nosotros ahí nos la estamos jugando en varios frentes. Lo primero es que estamos trabajando para convertir la flota, hacer la reposición de la flota y que esa flota sea de CAPEX público. Es decir, quitarle del componente hoy de tarifa que pagamos a los concesionarios, ese costo del CAPEX, porque lo pago hoy y no lo tengo que volver a pagar. Entonces, y se lo quito del componente, eso nos quita presión. Por un lado, obviamente no de una sola, pero sí en el tiempo, esa reconversión permite disminuir el costo del FESDE. Esa presión económica sobre el FESDE va a disminuir. Lo segundo es optimizar el sistema. Entonces, trabajamos mucho, por ejemplo, aperturas y cierres, no quemar kilómetros en vacío o no utilizar tipologías de vehículos que no son necesarios después de cierta hora. Ejemplo, en algunas rutas troncales, después de las 8 de la noche, no hay el suficiente movimiento de pasajeros hora sentido, entonces pues no pongo un articulado, pongo un padrón, precisamente para disminuir el costo operativo y evitar, no estamos disminuyendo, no estamos desmejorando el servicio, pero sí estamos optimizando el costo. Y nosotros, dentro de Metro Cali, tenemos una, por decirlo de alguna forma, una telemetría muy en tiempo real y hemos venido trabajando muchísimo en las métricas. Entonces nosotros medimos todos los días pasajeros, kilómetros, variaciones, estaciones,
entradas, salidas, alimentación, corredores, o sea, medimos con mucha precisión y constantemente a ver en dónde estamos fallando. Las rutas, le hacemos el IPK a las rutas, le hacemos la tarifa técnica operativa a las rutas, hacemos la tarifa técnica a los corredores, analizamos la entrada y salida de pasajeros por corredores, y eso lo hacemos constantemente. Sabemos dónde están los usos pagos, venimos trabajando muchísimo, por ejemplo, en identificar dónde se sube, dónde hace el par, el viaje, el origen-destino, y eso, digamos que nos permite optimizar la oferta, que es de alguna u otra forma pensar en que no colocamos kilómetros en oferta que vayan a ser mal utilizados, sino que lo vamos cerrando. Esto con una única intención, y es que el sistema cueste justo lo que el cliente necesita, que es esa segunda aspiracional que les decía cuando arrancamos. Entonces, y obviamente seguir avanzando en aprovechar esos instrumentos alternativos. Por ejemplo, ustedes tienen en Medellín hace años ya, nosotros no los podemos, el tema de la parqueo en zona pública. Nosotros no hemos podido. La Nueva Plata, antes Quito. Esa es la idea, es que la idea es aprender del ejercicio para que no nos... Es que ya hicimos un ejercicio y efectivamente no dio plata. Entonces, lo que buscamos de alguna otra forma es que la contribución sea de los parqueaderos directamente, desde los parqueaderos. No de zonas de estacionamiento regulados, sino en vía pública, porque ya sabemos de alguna otra forma que es polémico y no es que genere los mayores recursos. ¿Alguna otra pregunta? Vale, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Ya te comparto. Esa pregunta no sale ni en el ICFES. No tengo el porcentaje exacto, pero es una participación. Que del porcentaje del impuesto de rodamiento de vehículos, cuánto está yendo al FESDE, pero no tengo el valor exacto en mi cabeza, tendría que entrar a revisar cuánto fue la renta. Lo que sí sé es que nosotros separamos muy bien las fuentes de ingresos. Lo que va para CAPEX, eso viene del acuerdo de la sobretasa, y lo que va para el OPEX, que va para el FESDE. Nosotros tenemos concesionarios tanto en operación como en recaudo y... O sea, no tienes el acuerdo en el que reorientas la renta hacia el fondo, que es lo que nosotros ya hicimos en su momento. Sí, pero pues ahí lo que se hace es la proyección y se calcula, por ejemplo, para la operación, aquí no está, pero para la operación del miocable, la operación del miocable se cubre con multas. Entonces, el 30% del ingreso de las multas, en el caso particular de Cali, está reorientado para cubrir el costo operativo del miocable. Entonces, pero es particular ya de cada territorio cómo reorienta y en qué porcentaje reorienta, sin descubrir, porque pues aquí ese es un acuerdo entre secretarías de movilidad, tránsito, transporte, como se llamen, y el ente gestor, para poder saber, pues de acuerdo a la necesidad de cómo cubrir su faltante, porque al final este es el resultado de cubrir un faltante en operación, que no desequilibre, exacto. Mucho gusto. Dos preguntas. La primera. Me llamó la atención en la presentación que mostraste que subiste la oferta de buses. Cuéntame de un año a otro. Nosotros, cuando llegamos al sistema, los operadores, es decir, los concesionarios, estaban muy golpeados por un tema de pagos. Y ese tema de pagos estaban muy golpeados porque los ingresos corrientes de libre destinación que se necesitaban para poder cubrir el déficit no se estaba girando. Entonces el operador que decía, no tengo cómo operar, paro buses. Entonces, una de las primeras acciones que hacemos cuando llegamos es acordar
un plan de recuperación con los operadores. Y es decirles, nosotros necesitamos poner a operar para poder ajustar la oferta, poder crecer en pasajeros, pero eso necesita vehículos. Entonces nos planteamos comenzar a hacer un plan de recuperación con ellos. Cada mes tienen que implementar 15 vehículos. Tienen que recuperar y meter nuevamente o recertificar, pues que es un procedimiento que hacemos internamente, esos vehículos. ¿Listo? Y esa es la forma en la que hemos ido recuperando. Entonces, mes a mes, sacamos planes de servicio diferentes ajustando la oferta. Entonces, particularmente nosotros lo que hacemos es, cada 15 días hacemos comisión técnica con los concesionarios. Entonces, nos sentamos con ellos y le decimos, bueno, vamos a hacer este ajuste va a estas rutas o a esta troncal o a esto, digamos que decimos hacia dónde vamos identificando los ajustes. Por eso es muy importante las métricas que nosotros manejamos para saber dónde colocar los ajustes operativos. Y eso nos ha permitido a nosotros recuperar entre diciembre del año pasado y octubre 60,000 pasajeros, que para nosotros pues puede que esa recuperación no se había visto. O sea, estamos sobre una recuperación del 11% de los pasajeros. Disculpa, Daniel, no me presenté. Fernando Escobar de Transmetro. Okay. Tenemos unas problemáticas muy parecidas. Te vuelvo y te pregunto, ¿esa recuperación de los buses fueron con los recursos de la nación, del convenio? Ahí nos jugamos varias cosas. La primera es que el compromiso lo asumió el alcalde. Entonces, al alcalde comprometerse, pues él lo que estaba diciendo es, hágale que yo me voy a comprometer. Y él lo que ha ido es garantizando los giros de esa parte que no cubríamos. Entonces, obviamente al poder ir cubriendo esos giros, pues obviamente podemos subir los kilómetros que ponemos en demanda y obviamente el operador los va a cumplir. O sea, el distrito giró. Sí, claro. Giros. Sí, Okay. claro. ¿Con qué fuente? Libre. Libre. Okay. Libre. Y la última pregunta, en el ejercicio que veo muy importante de eficiencias y PK por rutas, en las rutas que han encontrado con menor productividad, ¿qué han hecho? ¿Qué decisiones han tomado? Hay dos decisiones básicamente que se pueden hacer. Es o cancelas o ajustas. Es, digamos, en el grueso de las decisiones. Las cancelaciones son muy polémicas por el tema de los impactos a comunidades. Entonces, evidentemente hemos tenido que llegar. Nosotros en el primer envión hicimos una cancelación de 13 rutas, si mal no recuerdo, que realmente era más fácil pagarle el taxi al usuario que poner un vehículo. Entonces, ese tipo de rutas sí las cancelamos, las otras las hemos ido ajustando y constantemente están en monitoreo todo el tiempo. Me surgió otra pregunta. Con el TPC que todavía tienen en la ciudad, ¿tienen algún conflicto, por lo menos en esa ruta? Muchísimos. El TPC tiene un nivel de sobreposición con el sistema del 90%. Entonces, pero ese TPC, nosotros lo que dijimos es, no pensemos con el vaso medio vacío como competencia, sino que pensemos que el TPC puede ser un jugador importante, pero en un rol diferente. Entonces, nosotros no la hemos jugado por ahí. De hecho, esa es mi principal, digamos, misión en este momento, y es lograr que el TPC se convierta en un sistema de transporte complementario. En los sectores en el que nosotros tenemos unos acuerdos en donde hay una exclusividad, hay un área de exclusividad. Entonces venimos haciendo un ejercicio con los concesionarios para que esa área de exclusividad se reduzca a un área que realmente puedan atender ellos, ¿cierto? Y esas otras áreas darle cabida al TPC. Y en ese ejercicio venimos ya logrando, estamos a puertas de empezar un pilotaje con el TPC precisamente para poder lograr buscar una hoja de salida para evitar ese paralelismo que de verdad es bastante nocivo para el sistema. Muchas gracias, Daniel. Vale, mucho gusto.